Hello and welcome to another episode of Hola y India bienvenidos a otro Global. episodio de India y la Izquierda So Global. please hit that subscribe Si button eres nuevo en el and programa, consider por favor, becoming a pulsa el botón de YouTube member, suscribirte. Patreon member, Además, Scott considera and hacerte miembro de follow the link in YouTube, the apoyar en description Patreon box. o donar una pequeña Without cantidad further ado, usando el I enlace en la welcome caja our de guest descripción. tonight, Sin más Scott preámbulos, Ritter. déjame dar la Scott is bienvenida a an nuestro invitado de esta former noche, US Marine Scott Corps Ritter. intelligence Scott officer, es former estadounidense, UN exoficial de Special inteligencia del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos, ex inspector de armas de la Comisión Especial de la ONU, autor y comentarista. Scott, bienvenido de nuevo a India y la Izquierda Global. Gracias por invitarme. Quiero empezar con el alto el fuego. En los últimos años hemos visto varios altos el fuego que no han durado debido a la ausencia de un marco sustantivo para la paz. ¿Qué probabilidad hay de que este alto el fuego se mantenga? How likely is this ceasefire to last? Well, the ceasefire is a process. It's not a singularity. El alto el fuego es un proceso, no es un acontecimiento único. Ahora mismo no hay ningún alto el fuego, así que hablar de un alto el fuego duradero cuando no existe es una absurdidad. Estamos hablando de un proceso en el que ambas partes han subido por la escalera de la escalada tanto como racionalmente pueden. Cualquier escalada adicional convierte lo que ha sido una tragedia en un daño permanente, no solo para cada parte en conflicto, sino también para la región y el mundo. Creo que todas las partes lo reconocen, con quizá una excepción, Israel, que parece ser la entidad más problemática aquí. Pero ya sabes, esta es solo la primera fase de un proceso más largo para llegar a un alto el fuego que realmente pueda durar. Cuando se anunció esto, teníamos dos cuestiones principales. Tuvimos, ya sabes, Israel-Líbano, y tuvimos a los Emiratos Árabes Unidos decidiendo que querían, ya sabes, empezar su propia guerra con Irán, aparentemente. Son cuestiones sin resolver que esto debe concretarse antes de que pueda haber un alto el fuego. Y de nuevo, un alto el fuego realmente no va a producirse hasta que haya un acuerdo sobre cuál será el resultado final. Es difícil hablar de un alto el fuego cuando Irán presenta un plan de paz de 10 puntos. Estados Unidos presenta un plan de paz de 15 puntos. Ambas partes aceptan sentarse y resolverlo durante un periodo de 2 semanas y luego Estados Unidos rechaza la propuesta iraní de entrada. No hay alto el fuego. Así que ahora mismo no hay alto el fuego. Hay necesidad de un alto el fuego, e incluso puede que haya deseo de un alto el fuego, pero en este momento no hay alto el fuego. Talking about no ceasefire, Hablando de la falta de un alto el fuego, la noticia más importante es el último ataque israelí en Líbano. Esto ocurrió justo después de que se anunciara el supuesto alto el fuego, y según los informes, 254 personas han muerto, en lo que se describe como uno de los ataques más mortíferos desde que comenzó la guerra. ¿Cuál es tu interpretación de que Israel haya intensificado su ofensiva en Líbano de una manera tan horrenda, como lo han calificado algunos organismos de la ONU, justo después de este anuncio? Some UN bodies have called right after this announcement. Bueno, ante todo hay que tener cuidado con la hipérbole, porque señalar esta acción israelí como particularmente atroz minimiza los tremendos pecados que Israel ha cometido en el pasado, contra los palestinos, contra el pueblo del Líbano y contra Irán. Es como si el bombardeo iraní nunca hubiera tenido lugar. ¿Ha mirado la gente Teherán y visto los daños que se han causado? Lo que Israel hizo en Beirut, por supuesto, es espantoso. Debe ser condenado. Pero sentarse aquí y fingir que esto es anormal, no, es normal. Esto es lo que hace Israel. Así son los israelíes. Tenemos que dejar de tratar esto como una anomalía y entender que esto es literalmente la norma para Israel. Esto es lo que es Israel. Así es como son, y tenemos que tratarlos en consecuencia. Sabes, los israelíes no quieren la paz, no pueden tener paz. Benjamín Netanyahu no puede funcionar en un entorno donde la paz se haya extendido por todas partes, porque entonces perdería cualquier base de legitimidad. Solo existe como líder de seguridad nacional. Necesita crisis, necesita caos, necesita conflicto. Así que,
Para preservar su propio legado político personal, necesita la guerra. Y eso es lo que está haciendo. No quiere la paz. Israel no quiere la paz. Así que la paz tendrá que imponérsele. La pregunta ahora es cuánto desea la paz Estados Unidos y qué está dispuesto a hacer para presionar a Israel a fin de lograr esa paz. Y ya sabes, aquí es donde el presidente Trump tiene que decidir. ¿Está dispuesto a sacrificar su propio legado político personal? Porque eso es lo que está en juego aquí. El fin de Donald Trump. La marca Donald Trump. Está peligrosamente cerca de ser barrido en las elecciones de mitad de mandato por los demócratas, que entonces lo harían rendir cuentas a él y a su administración. Y eso significaría el fin de la presidencia y el legado de Donald Trump. Creo que hay un reconocimiento creciente de que efectivamente esa es su situación. Así que la pregunta es, ¿va a permitir que Benjamín Netanyahu lo destruya? Creo que la respuesta a eso es no. Pero como dije antes, esto es un proceso y tendremos que dejar que ese proceso siga su curso. Trágicamente, eso significa que van a morir aún más personas, porque Israel es una parte absolutamente irresponsable. Y cuando dices que van a morir más personas, ¿te refieres solo al Líbano o a toda la región? Por toda la región. Esto es a lo que se dedica Israel. Israel mata gente. Matarán gente en Líbano, matarán gente en Siria, matarán gente en Yemen, matarán gente en Irán, matarán gente donde quiera que crean que deben hacerlo. Lo harán directa o indirectamente. Israel es responsable de toda la violencia en Oriente Medio. Quería preguntarte un poco sobre algunos de los puntos de debate acerca de lo que las dos partes van a tratar en Islamabad, el sábado, creo. Algunos informes dicen el viernes, otros el sábado. No estoy seguro de eso. En particular, quiero preguntarte sobre las exigencias de Irán en relación con el enriquecimiento, el fin de las sanciones y la retirada de las bases militares estadounidenses. Donald Trump dijo que mantendrán a las tropas estadounidenses muy cerca y que, si Irán no accede a las exigencias de Estados Unidos, volverán a atacar. ¿Qué opinas de estas cláusulas? Bien, empecemos con el enriquecimiento. Irán conservará el derecho a enriquecer. Esto está garantizado al 100%. La única manera en que Irán renunciaría a eso sería si Irán fuera destruido, si el régimen colapsara. Y Estados Unidos e Israel serán incapaces de lograr ese resultado. Sin embargo, se harán concesiones. Y creo que esas concesiones estarán definidas por los acuerdos que casi se alcanzaron antes de que comenzara esta ronda actual de combates el 28 de febrero. Creo que al final del día, ese acuerdo formará la base de lo que será un acuerdo nuclear posterior al conflicto. Y para Donald Trump, podrá declarar una gran victoria. Porque ese acuerdo es más sólido en cuanto a bloquear cualquier posible vía para que Irán busque armas nucleares, algo que nunca han querido hacer. Tenemos que convencernos de que no pueden. Este acuerdo lo impide. El Hezbollah no lo hizo. Así que Donald Trump puede decir, tengo un mejor acuerdo, os prometí un mejor acuerdo, os di un mejor acuerdo. Creo que eso va a estar sobre la mesa. Aquí es donde Estados Unidos tendrá que ir a Israel y decir, tenéis que aceptar la realidad. Así que ahí lo tenemos. Las sanciones se levantarán totalmente levantadas, las resoluciones del Consejo de Seguridad borradas, las notificaciones del Consejo de Gobernadores de la OIEA y demás borradas. Irán va a tener un borrón y cuenta nueva. Esto también es prácticamente una garantía. Las bases estadounidenses, bueno, si yo fuera iraní no lo enfatizaría demasiado porque va a suceder. Estados Unidos ya está en modo de retroceso. Las bases ya no tienen justificación en zonas donde Irán no tiene control directo. Estados Unidos ya está empezando a retirarse de Siria e Irak. Algunas naciones, como Qatar, han indicado que Estados Unidos no será bienvenido de nuevo.
Y si hay un acuerdo de paz que realmente permita a Irán existir sin restricciones, entonces no hay necesidad de una presencia militar estadounidense en la región, especialmente una de gran tamaño. Así que, en lugar de que los iraníes intenten humillar a Estados Unidos, lo cual no funcionará, lo digo claramente, los iraníes harán concesiones en este asunto y dejarán que la naturaleza siga su curso. Sabes, no mencionaste el estrecho de Hormuz, ese es un tema importante. Pero Donald Trump parece aceptar ya el hecho de que Irán va a controlar el estrecho de Hormuz. Y en todo eso, él está hablando de cómo Irán y Estados Unidos trabajarán juntos. Ahora bien, si eso se cumple o no, quién sabe. Pero sí creo que, y los iraníes han hablado de reparaciones, aunque no habrá reparaciones directas. Lo que sí creo es que los peajes que se cobrarán en el estrecho de Hormuz, el dinero recaudado allí, se utilizarán para pagar las reparaciones, para la reconstrucción en Irán y en otros lugares. Creo que esa es una solución elegante que se puede alcanzar. Ya sabes, Estados Unidos planteó algunas exigencias que no son en absoluto realistas. Para conseguir esas exigencias hay que ganar la guerra, y Estados Unidos, desde luego, no ganó esta guerra. ¿Y cuáles serían algunas de las exigencias que Estados Unidos presentaría? Porque no lo tenemos claro. Funcionarios de la Casa Blanca, como Caroline Leavitt, han dicho que los puntos que circulan en los medios no son los que realmente están promoviendo. Hay mucha especulación. Si pudiera, denos su opinión sobre lo que Estados Unidos estaría proponiendo. Bueno, las dos grandes son no al enriquecimiento nuclear y no al programa de misiles, lo que significa que no va a suceder. Eso no va a suceder. ¿Aceptará Irán algún tipo de limitación en sus misiles? No lo sé. No sé si lo harán o no. Los misiles son lo que les permitió ganar esta guerra. Y si yo fuera Irán, ni siquiera lo consideraría hasta que se pusieran las armas nucleares de Israel sobre la mesa. Pero nadie está hablando del programa nuclear de Israel. Así que ya sabes, al final del día, creo que las exigencias de Estados Unidos se reducirán a algún tipo de acuerdo de compromiso sobre el enriquecimiento y a un acuerdo de compromiso sobre el estrecho de Hormuz. Y en lugar de atacar el programa de misiles de Irán, se trataría de establecer un mecanismo de seguridad en la región que ayude a evitar que estalle una guerra y, por tanto, haga que el programa de misiles de Irán resulte irrelevante a ojos de sus vecinos. Pero, de nuevo, Estados Unidos no tiene una posición fuerte aquí. Es Estados Unidos quien necesita que esta guerra termine más que Irán necesita que esta guerra termine. Quería preguntarte un poco, ¿cómo describirías el resultado de esta guerra hasta ahora, dado que ha habido tanta asbará? Si pudieras darnos un poco de claridad en términos militares, ¿cómo le fue a Irán durante estos 40 días? Eso sería útil, porque si la guerra vuelve a empezar, podría ser importante saber qué ha pasado en los últimos 40 días, hablando militarmente. Bueno, hablemos en términos generales. Irán se enfrentó a los dos ejércitos más poderosos del mundo, Israel y Estados Unidos, especialmente en lo que respecta al poder aéreo. Irán los desafió y les negó la victoria. Los objetivos de Estados Unidos e Israel eran el cambio de régimen. Eso no ocurrió. De hecho, el régimen se fortaleció. El otro objetivo era la destrucción o supresión de la capacidad de misiles balísticos y drones de Irán. Tampoco sucedió. Rosal Gor kan bristerval apasiet significativa y haré que merstrovers tagno persten resum hier y dorskens monstrakes respectivo. Sabes, a Estados Unidos le gusta hablar de destruir la marina iraní, pero quiero señalar que ayer la marina iraní colocó minas en el estrecho de Hormuz, bloqueándolo. Así que claramente la marina iraní no está destruida.
De hecho, no creo que hayamos destruido mucho más que edificios vacíos, porque entramos en esta guerra sin entender ni comprender del todo cómo se ha organizado Irán para su defensa. 31 distritos militares autónomos, cada uno embrace dictuar la lucha formas control de Moses wars. Its purse roaders de buyer fronteras voz. We've never come to grips with that. Iran has been studying the way the United States and Israel. Irán lleva décadas estudiando la forma en que Estados Unidos e Israel libran la guerra. La gente tiende a olvidar que Irán tenía un acuerdo de defensa aérea con Siria, en virtud del cual especialistas iraníes en defensa aérea fueron desplegados en primera línea junto con algunos recursos iraníes. Irán estudió cómo operaba Israel, cómo se comunicaban, qué sistemas de armas utilizaban. Estudiaron del mismo modo cómo operaban los Estados Unidos. Tuvimos una amplia participación aérea sobre Siria, utilizando todo tipo de aeronaves, cómo nos comunicábamos, qué armas empleábamos y cuáles eran nuestras tácticas. E Irán se ha adaptado en consecuencia. Cuando observas cómo comenzó esta guerra, la propaganda decía que Estados Unidos e Israel habían aniquilado los sistemas de defensa aérea de Irán, que los habían borrado del mapa. Pero realmente lo hicimos, o los iraníes simplemente decidieron no participar en esa fase del juego, porque esa fase se definía por el uso de armas de largo alcance. Ya sabes, no es que los aviones israelíes y estadounidenses dominaran físicamente el espacio aéreo iraní. Es que, desde la periferia, pudimos lanzar armas que alcanzaron con gran eficacia objetivos en el interior. Sí, se golpearon objetivos, pero ¿qué objetivos se presentaron realmente? Apuesto a que la gran mayoría de los objetivos atacados por Estados Unidos e Israel relacionados con la defensa aérea eran señuelos, no los verdaderos. Los sistemas reales estaban en realidad en lugares ocultos, en búnkeres en algún sitio, escondidos. Y lo que vimos fue que, cuando Estados Unidos e Israel empezaron a agotar sus armas de largo alcance, Irán comenzó a restablecer su sistema de defensa aérea, utilizando tácticas y capacidades completamente nuevas. En lugar de mantener una guerra centrada en el radar, que es el modelo normal de operaciones de defensa aérea, Irán recurrió a la búsqueda por infrarrojos y electro-óptica, cambiando las tácticas, todo. Y por eso tuvieron un gran éxito en esta fase más reciente, derribando aviones estadounidenses, porque están jugando a un juego diferente del que nosotros estábamos preparados para jugar. Los iraníes han pensado esto detenidamente. Saben lo que hacen. Este es un plan que lleva 20 años gestándose. Estados Unidos intervino y hemos estado cambiando nuestro plan a diario. Así que eso te dice de inmediato quién está ganando y quién está perdiendo. Los iraníes han sido coherentes todo el tiempo. Saben a dónde quieren llegar, saben lo que quieren lograr. Es Estados Unidos quien está cambiando los parámetros de la victoria, modificando las estructuras de fuerza y alterando las prioridades casi a diario. Y eso no es señal de un bando que va bien, es señal de un bando desesperado. Quería preguntarte un poco sobre la importancia de esta guerra para la OTAN, dado que te has estado centrando y hablando tanto sobre la guerra por poderes de la OTAN en Ucrania. Donald Trump ha criticado a la UE por no proporcionar apoyo militar directo durante esta guerra. ¿Qué crees que supondrá esta guerra para el futuro de la OTAN y posteriormente para su papel en Eurasia? Creo que esta guerra es la gota que colmó el vaso en lo que respecta a la viabilidad de la OTAN. Se acabó para la OTAN. Estados Unidos y la OTAN no han sabido reconocer la realidad bajo la que operan, especialmente en la era posterior a la Guerra Fría, en la que la OTAN no actúa como socio ni como igual de Estados Unidos, sino más bien como un elemento subordinado de la seguridad nacional y la política exterior estadounidenses. La tarea de la OTAN era saludar con firmeza y decir, sí, señor, a Estados Unidos, no desarrollar un pensamiento independiente sobre lo que es mejor para Europa. Y se olvidaron de eso, y lo olvidaron frente a un hombre que guarda rencor.
En este momento, Donald Trump va a hacer que Europa rinda cuentas por su fracaso a la hora de unirse en torno a su guerra ilegal de agresión contra Irán. Sabes, anoche Marco Rubio habló de retirar 100,000 tropas de Europa. Eso es todo. Se acabó. Habló de que no vamos a acudir en defensa de aquellas naciones que no vinieron en nuestra ayuda. Bueno, adiós al artículo 5. Así que, ya sabes, cuando Mark Rutte se convirtió en secretario general, dije que sería el último secretario general de la OTAN. Y creo que los hechos demostrarán que será el último secretario general de la OTAN. Se acabó para la OTAN. Están acabados. No sé cuánto tiempo pasará hasta que bajen la bandera y cierren la sede. Si la OTAN sigue existiendo dentro de un año, existirá solo de nombre, porque cuando Estados Unidos no forma parte de la estructura de la OTAN, esa estructura es incapaz de hacer nada serio. Y la consecuencia de eso para Rusia y Ucrania. Los rusos ya están imponiéndose. Ucrania se mantiene a duras penas. Gran parte de la capacidad de Ucrania para seguir resistiendo a Rusia proviene de la ayuda que le proporciona Europa. Pero ya sabes, el postureo europeo siempre se basa en garantías de seguridad vinculadas a la OTAN y a su existencia, especialmente en lo que respecta al aspecto de la autodefensa colectiva. Ya sabes, la OTAN puede permitirse adoptar una postura firme si cree que Rusia sus miembros, toda su defensa, y su uniforme dice. Pero con Estados Unidos But when the United States leaves, NATO loses that capacity. And Europe will be exposed. Y Europa quedará expuesta como la entidad muy débil y disfuncional que es. Creo que Ucrania seguirá tambaleándose. Cuando Ucrania colapse, no voy a ponerle una fecha, pero puedo decir que Ucrania colapsará y Rusia logrará todo lo que quiere lograr. El hecho es que, dado que Rusia se encuentra en una posición tan fuerte, tiene la capacidad de intervenir diplomáticamente en busca de lo que algunos podrían llamar un gran acuerdo con Estados Unidos. Eso podría incluir ayudas Rusia y el conflicto ucraniano en términos de territory. It's a permit Europa. It'll be exclusively acceptable to Russia and to the detriment of Europe. ¿Y deberían los europeos verse finalmente obligados a hacer las paces con Rusia? I don't know how you force them to make peace. No sé cómo se les puede obligar a hacer la paz. Creo que Europa querrá hacer la paz porque no tendrá otra opción, especialmente cuando Estados Unidos se desvincule del marco de seguridad colectiva. Europa es incapaz de defenderse por sí misma y por tanto será como un cordero llevado al matadero. No tendrán más remedio que hacer la paz con Rusia. They'll have no choice but to make peace with Russia. I want to ask you a little bit about Quiero preguntarte un poco sobre Cuba. Ha habido algunos análisis que sugieren que después de Venezuela e Irán, Cuba podría ser la siguiente, dado que la misión de vida de Marco Rubio, según muchos analistas en Cuba, es derrocar al gobierno cubano. En tu opinión, ¿qué probabilidad hay de una guerra directa contra Cuba? is a coming direct war on Cuba? Not going to happen. The United States has No va a suceder. shown, Estados Unidos ha mostrado una debilidad fatal en lo que respecta a la proyección de poder. Carecemos de suficientes armas de largo alcance. Todo lo que Cuba tiene que hacer es resistir y esperar a que termine cualquier acción estadounidense. El precedente de Irán es claro. La rendición fue la solución para Venezuela. Cuba sabe ahora que puede seguir la vía venezolana o la iraní, y Rusia ha demostrado que está dispuesta a respaldar a Cuba, enviando varios petroleros para violar el bloqueo energético que Estados Unidos ha impuesto a la isla. Estados Unidos no va a detener a Rusia. Así que creo que en este momento tendremos que replantearnos nuestros objetivos y metas estratégicas con respecto a Cuba, porque la euforia posterior a Venezuela, esa idea de que íbamos a entrar en Cuba y hacerle a su liderazgo lo mismo que hicimos con Maduro,
no son más que amenazas vacías. El petrolero ruso llegó a Cuba con su petróleo y hubo informes al respecto. ¿Crees que hubo algún entendimiento entre la Guardia Costera estadounidense y los rusos, o simplemente eludieron a los estadounidenses y llegaron a Cuba? Bueno, creo que había un entendimiento. Estados Unidos no iba a enfrentarse a un barco que enarbolara realmente la bandera rusa. Han estado jugando con barcos que cambian de bandera durante el trayecto, lo que hace que sea legalmente cuestionable si en realidad se trata de un buque con bandera rusa. Pero esos petroleros que están llegando pertenecen a Rusia, a la Federación Rusa. Estados Unidos no va a tocarlos. Lo dejamos aquí, Scott. Muchas gracias por tu tiempo. Bueno, muchas gracias por invitarme. Hola, me llamo Ayushman. Junto con Mudyar Jyotishman, hemos creado esta plataforma. Durante los últimos 2 años, hemos intentado generar contenido para las fuerzas de izquierda y progresistas. Hasta ahora, hemos entrevistado a economistas, historiadores, comentaristas políticos y activistas. Si te ha gustado nuestro contenido y quieres que construyamos un archivo para la izquierda, tengo 2 peticiones para ti. Por favor, considera hacer una donación a la causa. El enlace está en la descripción de abajo, y si no puedes hacerlo, no te sientas mal. Siempre puedes dar me gusta y compartir nuestros videos con tus camaradas. Por último, no olvides pulsar el botón de suscribirte. Don't forget to hit the subscribe button.